Buenas mis estimados, ¿cómo están? Espero que bien. Aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles el siguiente capítulo de esta teoría. Antes de iniciar recuerda que te puedes suscribir y darle like si el video es de tu agrado. Sin nada más que decir, espero que les guste. Capítulo 76, ayuda, en busca de la princesa de 9 colas. Los chicos habrían ido a otra salida, mientras Kun jalaba de la mejilla a Bardo, donde le diría, Bardo-chan, ¿a dónde fuiste en la noche? A lo que Kobe diría, ¿por qué saliste Bardo? ¿Te perdiste la película? A lo que Bardo diría, solo fui a dar una caminata nocturna, y perdí la noción del tiempo, ya que me encontré con Roseways, y ella perdió la llave de su cuarto, así que le dije que se quedara conmigo, donde Ninfu diría, que Azazel no había dicho que no podíamos quedarnos contigo. Así las amantes de Bardo lo verían con una mirada asesina, mientras que Azazel diría, Roseways, vaya sí que eres una verdadera pilla, fuiste de noche al cuarto de Bardo-kun, donde Roseways estaría sonrojada, y después diría, no, solo que me quede afuera, pero después ella pensaría, genial, tuve un momento a solas con mi querido Bardo, así ella tendría corazones en los ojos, mientras recordaba todo lo que hicieron, con los chicos, todos irían a visitar varios lugares, donde al llegar a una parte del bosque, ellos se sentarían a comer, a lo que Asia diría, este lugar es fantástico, pero me pregunto, ¿por qué llaman a esta isla, y a las otras las 5 muertes? Donde Udo diría, eso fue por lo que pasó hace varios años, donde Irina diría, ¿qué fue lo que pasó? A lo que Kobe diría, hace muchos años, esta serie de islas fueron atacadas por 5 criaturas, que fueron llamadas como los titanes, no eran reyes marinos, eran bestias marinas mucho más grandes y muy fuertes, pero el abuelo de Bardo, y el abuelo de Udo las detuvieron. Ante esto todos se sorprenderían, donde Xenobia diría, Garp-sama, y el almirante de flota, donde Kobe sentiría su cabeza, así Issei diría, ¿y qué fue de esas criaturas? A lo que Kun diría, una de ellas fue destruida por Garp-sama, y Sengoku-sama, las otras 4 regresaron al mar, ya que esas bestias estaban sedientas de sangre, al ser 5, al igual que las 5 islas del Kalmabet, se ganaron el nombre de las 5 muertes. Así todos se sorprenderían, donde Bardo diría, tenía mucho que no escuchaba esa historia, a lo que Xenobia estaba a punto de decir algo, pero después Motohama, Kiryu, y Matsuma se desmayarían, a lo que todos se sorprenderían, pero después una serie de hombres y mujeres vestidos de monjes saldrían del bosque, a lo que los chicos se pondrían en guardia, y luego Ikaros diría, ellos deben ser los que atacaron a mi amo, donde Bardo al reconocerlos diría, que, ellos son. A lo que Kobe diría, somos más, podremos con todos. ¿Están listos? Pero después Bardo diría, deténganse, así todos se sorprenderían, a lo que Bardo se pondría enfrente de ellos, y después diría, no los ataquen, a lo que Udo diría, Bardo, ellos te atacaron ayer, donde Ninfu diría, porque los defiendes, a lo que los siervos del clan Yokai dirían, le agradecemos mucho su colaboración con nuestro grupo, Bardo Odono, donde todos se sorprenderían, a lo que Kun diría, Bardo-chan. ¿De qué están hablando? A lo que Bardo diría, ellos tuvieron problemas con un grupo de humanos, al vernos ayer aquí, pensaron que éramos parte de ellos, así todos se sorprenderían, donde Kobe diría, eso tiene sentido, a lo que las mujeres dirían, por favor, sería un gran honor si nos acompaña, joven Monkey D. Bardo, a lo que Bardo diría, de acuerdo, así todos dirían, ¿qué? Bardo de verdad, a lo que Bardo diría, confíen en mí chicos, así todos se mirarían entre sí, pero decidirían hacerlo. Tiempo después todos estarían llegando a un templo, donde estarían, Azazel, Kateria, Roseways, y Serafal en la entrada, donde Azazel diría, qué bueno que vinieron chicos, donde Irina diría Serafal-sama, Azazel Sensei, ¿qué hacen aquí? A lo que ellos dirían, que formarían una alianza con la facción Yokai, así ellos se sorprenderían, donde Bardo vería a una niña enfrente de ellos, donde ella diría, Bardo-sama, por favor, le pido mis sinceras disculpas, no sabía que lo estaba atacando a usted. A lo que Bardo diría, no importa mocosa, ya me enteré del motivo por qué lo hiciste, así que está bien, así él pondría una sonrisa. Después de esto, todos entrarían al templo, donde estarían reunidos con otros miembros de la facción Yokai, a lo que Kun diría, wow, tienes 5 colas de gato, eso es tierno, pero después Udo le taparía la boca mientras se ponía nervioso, y en eso diría, cállate tonta, no digas eso, a lo que Kobe diría, disculpen a nuestra amiga, a veces es muy imprudente.
donde Kun se enojaría por eso, a lo que un hombre de piel roja con cuernos diría, que necesitaban su ayuda para salvar a Yasaka, la madre de Kunou, donde Bardo diría, de la facción de los héroes no es así, a lo que Ikaros diría, amo, como lo sabes, pero después alguien diría, oh, veo que todos están reunidos, me disculpo por llegar tarde, así todos se girarían, y verían a Fujitora, donde los chicos dirían, ¿quién es él? Pero Udo y Kun dirían, Fujitora, a lo que Kobe diría, Fujitora. Donde Bardo diría, él es también un marino, pero es perteneciente al clan Sakazuki, es un antiguo clan que ha mantenido una estrecha relación con la facción de los yokai, él fue quien me comunicó toda la situación que están pasando, además, fue reclutado por la vicealmirante Tsuru, así él miraría a Udo, Kobe y Kun, y después diría, es el hermano menor de Akainu, ante esto todos se sorprenderían, donde Xenobia diría, ¿qué? Por la abuela de Kun-chan, mientras los tres se sorprenderían. Y después dirían, ¿qué? El hermano menor de Akainu, donde Issei diría, ¿quién es Akainu? Así Kobe le explicaría quién era él, y cuál era la relación con Bardo, a lo que todos se sorprenderían, y luego dirían, ¿qué? Bardo, en verdad, ese sujeto y tú mantienen una fuerte rivalidad, a lo que Bardo asentiría su cabeza, por su parte Kun diría, eso explica por qué está aquí, mientras que el hombre de piel roja diría, así es, él fue quien nos ha estado apoyando en esta situación desesperada. Y cuando nos enteramos que el joven Monkey D. Bardo, quien destruyó el cielo, salvó a los líderes, detuvo a Loki, y detuvo al segundo hijo de Loki, Smough, nos sorprendimos, pero a decir verdad, no sabíamos cómo tomárnoslo, donde Ninfu diría, ¿qué? ¿Por qué dicen eso? A lo que Bardo diría, entiendo su confusión, pero ahora que estoy enfrente de ustedes, se los dejaré muy en claro, así él vería a Kunou, y a los demás yokai, y luego diría, lo que haya hecho mi padre, no tuvo relación conmigo. Hasta hace unos meses, no sabía que él era mi padre, y como lo he dicho antes, mis acciones en el mundo sobrenatural, no involucran a nadie más del mundo humano, ni siquiera a mis compañeros aquí presentes, así él miraría a Kobe, Udo y Kun, donde Fujitora diría, lo mismo que les dije yo, aquí no estoy en nombre de la marina, sino en nombre del clan Sakazuki, ante esto todos se sorprenderían, y después Kun diría, ¿qué? Bardo-chan, ¿de qué hablas? Así Bardo les explicaría lo que les dijo Fujitora. Donde todos se sorprenderían, a lo que Issei diría, ¿qué? Espera, entonces, esa vez que Asia nos contó su historia, el hombre que salvó su isla, y detuvo a esos piratas, a lo que Bardo diría, así es Issei, fue mi padre, ante esto todos se sorprenderían, y después Udo diría, así que ese grupo de humanos es la facción de los héroes, un grupo de niños que fueron salvados por Monkey D. Korag, a lo que Kobe diría, ¿qué pasa Udo? A lo que él diría, ya había escuchado de grupos de personas que hacían ese tipo de cosas, pero como ven, siempre terminaban siendo exorcistas, siempre se hacían llamar así, jamás usaban otro nombre, y creo que este grupo, la facción de los héroes, no se movía a la vista de todos, sus movimientos eran más cautelosos, donde Issei diría, ¿qué? Esperen, entonces, si nos topábamos con exorcistas, entonces, en algún momento nos pudimos topar con esos sujetos, a lo que Asase la sentiría su cabeza, así todos los chicos del mundo sobrenatural se sorprenderían, pero se asustarían un poco. A lo que Bardo diría, aclarado eso, así él miraría a Kunou, y después vería al hombre de piel roja, y en eso diría, le jure a Fujitora que los ayudaría a salvar a la princesa Yasaka, no dejaré que nada le pase, no estoy a favor de ese grupo, así que no esperen que me una a ellos, así todos se sorprenderían, pero los chicos y Fujitora pondrían una sonrisa, a lo que Kunou diría, de verdad, muchas gracias, en verdad se los agradezco, donde el hombre de piel roja diría, les dejo una imagen de nuestra princesa para que la reconozcan. Donde todos al verla se sorprenderían, donde Kateria diría, es hermosa, a lo que Issei se imaginaría cosas sucias con ella, después de esto, Bardo estaría en su habitación, mientras tenía un Denden Mushi, mientras tanto, en Marineford, Garp estaría con Sengoku hablando, a lo que Garp diría, rayos, ese mocoso, en serio pidió que quitaras la recompensa de esa pirata, a lo que Sengoku diría, igual que tu Garp pasando la línea, aunque bueno, su argumento era válido, él quería ayudarla. Donde Garp estaría con una cara de desagrado, pero a la vez pondría una sonrisa, mientras pensaba, Bardo, con que usaste la cabeza, eso me alegra, pero después un marino llegaría, y en eso diría, disculpen mi intromisión, almirante de flota, vicealmirante Garp, a lo que Sengoku diría, no hay problema, así el soldado diría, Garp-sama, tiene una llamada, desde Kioto, a lo que Garp se sorprendería, y después tomaría el Denden Mushi, así el soldado se iría, a lo que Garp diría, sí, aquí Garp.
a lo que Bardo diría, abuelo, donde Garp diría, Bardo, ¿qué pasa mocoso? Justamente estaba hablando de ti, a lo que Bardo diría, ¿en serio? Estás con Sengoku-sama, ¿verdad? Donde Garp vería a Sengoku, y él lo saludaría, a lo que Garp diría, ¿qué necesitas? A lo que Bardo diría, la familia, es la familia, así Garp se sorprendería, pero entendería, a lo que diría, la familia es la familia, así él le haría una señal a Sengoku, y él también se sorprendería, pero procedería a hacer unas cosas, y activar unas pequeñas máquinas, donde cerraría la puerta de su oficina, así Sengoku asentiría su cabeza, a lo que Garp diría, bueno, ¿qué pasó muchacho? A lo que Bardo diría, ¿sabes algo acerca de la facción de los héroes? Donde Garp y Sengoku se sorprenderían por eso, a lo que Garp diría, no, para serte sincero, es la primera vez que oigo eso, ¿qué es? A lo que Bardo le explicaría quiénes eran, y cuál era su relación con Korag, a lo que Garp y Sengoku se sorprenderían, donde Garp diría, no, lo siento Bardo, no sé nada sobre ese grupo. Es la primera vez que oigo de ellos, ¿para qué necesitas información de ellos? A lo que Bardo le contaría todo lo que pasó en la isla de Kioto, a lo que Garp y Sengoku se sorprenderían, y después Bardo diría, escucha, sé que no esperas que me siga involucrando con el mundo sobrenatural, pero no puedo dejar que gente como esta siga haciendo cosas que dañen a los demás, esa mujer no solo es la líder de la facción Yokai, también es la madre de una mocosa de 14 años, no puedo dejarla sin su madre, así que, si esos tipos tienen una especie de guarida secreta, eso me serviría mucho para ir y patearles el trasero, a lo que Garp se sorprendería, pero Sengoku pondría una sonrisa, a lo que Garp después también pondría una, y después diría, bueno, está bien, veré que puedo investigar, de momento, haré unas llamadas, cuando sepa algo, te llamaré, de acuerdo, a lo que Bardo diría, gracias abuelo, saludos a todos en Marineford, así él cortaría la llamada, a lo que Sengoku diría. Bardo-kun siempre haciendo las cosas más imprudentes fuera de las reglas, ¿con qué va a ayudar a una líder de la facción de los del mundo sobrenatural? En eso Garp se comenzaría a reír, y después diría, ese mocoso, siempre haciendo todo lo opuesto a lo que le digo, ayudo al hermano mayor de la mocosa pelirroja, al pelirrojo mayor, a una pirata que ya no tenía propósito en salir al mar, y ahora a una madre que es líder y princesa de una facción, ese es mi nieto. Mientras tanto Bardo estaría en su habitación, donde se recostaría, a lo que él diría, rayos, en verdad, ese tipo de sujetos, sí que son bastante cabrones, como les gusta atormentar a los demás, pero después alguien diría, estás ocupado, así Bardo vería a su puerta, y ahí estaría Ninfu, donde Bardo diría, Ninfu, ¿qué pasa? A lo que ella diría, ¿puedo entrar? Así él diría que sí, donde ella cerraría la puerta, y después Bardo diría, ¿qué ocurre? A lo que Ninfu diría, bueno, aprovechando que las demás estaban ocupadas. Quise venir a verte, ya que nunca se puede tener un momento a solas contigo, a lo que Bardo estaba a punto de decir algo, pero después Kun diría, Bardo Oh-chan, así Ninfu diría, demonios, pero después ella vería un closet que tenía a Bardo, así ella lo jalaría, y después entrarían, donde él diría, Ninfu, ¿pero qué haces? A lo que ella diría, guarda silencio, así ambos se esconderían, donde Kun entraría, y luego diría, no está aquí, ¿a dónde habrá ido? Así Kun saldría. A lo que Ninfu al tener así de cerca a Bardo se sonrojaría, pero después Bardo diría, bueno, ya se fue, vamos, a lo que Ninfu después lo besaría, así Bardo se sorprendería, pero después él le correspondería su beso, a lo que se separarían por falta de aire, y después Ninfu tomaría del rostro a Bardo, a lo que Bardo diría, Ninfu, tú, a lo que ella diría, vamos, ¿no crees que es divertido jugar a las escondidas? Además, la tonta de Koneko, ya se me adelanto, y eso es algo que no puedo tolerar. A lo que Bardo diría, adelantar, pero después Ninfu usando una técnica similar a la de Issei rompería la ropa de Bardo, donde Bardo se sorprendería, pero Ninfu tendría un derrame nasal, a lo que ella diría, bueno, eso se ve bien, no es mi estilo hacer las cosas así, pero Issei me dio la idea, a lo que Bardo diría, Ninfu, espera, entonces también eres pervertida, pero después ella también desaparecería su ropa, a lo que se sentaría en Bardo, y después diría, no se lo digas a nadie, que pensaran que soy como Kiryu o Issei. A lo que Bardo después diría, ¿qué? A lo que Ninfu lo jalaría, y después ella se recostaría, mientras tenía a Bardo arriba, así ambos se estarían besando, a lo que Bardo pensaría, bueno, ya estamos aquí, así Bardo la tomaría de las piernas, y después la abrazaría más a él, donde Ninfu gemiría al sentir como Bardo la sujetaba, donde Ninfu después aprovecharía que Bardo la pegó más a él, y después ella apretaría el trasero de Bardo, a lo que Bardo se sorprendería por eso, y luego diría, eso es nuevo.
Es la primera que hace eso, a lo que Bardo y Ninfu se comenzarían a excitar, mientras el calor de sus cuerpos tenían contacto, así Bardo lamería los limones de Ninfu, donde ella gemiría por eso, a lo que Ninfu lo tocaría de su espalda, y después Ninfu se giraría, y en eso quedaría debajo de Bardo, a lo que Bardo la comenzaría a penetrar, y después Ninfu gemiría, donde ella soltaría sus colas de caballo, así Bardo la tomaría de su pelo, y le comenzaría a dar más duro, pero después Ninfu acostaría a Bardo. Pero después ella le diría, espera, Bardo, ¿qué tienes ahí? Donde Bardo se giraría, y luego diría, ¿dónde? A lo que él diría, guay, ¿qué fue eso? Ya que Ninfu le habría mordido su trasero, a lo que Ninfu diría, no fue nada, a lo que Ninfu se lamería su boca, así ella se colocaría encima de Bardo, mientras ella tomaba su miembro, y se lo introducía, a lo que Bardo diría, ¿pero qué pasa? Jamás creí que Ninfu fuera así de pervertida, así ella después comenzaría a moverse, mientras tomaba a Bardo de su pecho. Y mientras ella se movía, también estaría acariciándolo, donde ella estaría muy excitada, a lo que se agacharía, y comenzaría a besar y lamer a Bardo de su pecho, así hasta bajar, donde tomaría su miembro, y comenzaría a lamerlo, mientras lo tomaba con sus manos, y comenzaba a masturbar a Bardo, donde ella abriría su boca, y después tomaría toda la mezcla de Bardo, pero después alguien abriría la puerta del closet y después Kun diría, Bardo-chan, ¿pero qué haces? Donde Bardo y Ninfu seguirían en lo suyo. Pero después Kun al ver a Bardo desnudo se sonrojaría, mientras expulsaba sangre, pero después ella reaccionaría, y diría, no, no me dejarás fuera, así ella se quitaría la ropa, y después también entraría y cerraría la puerta, donde ella se colocaría a un lado de Bardo, y luego lo tomaría de su rostro, y lo comenzaría a besar, mientras ella tomaba su mano, y después la llevaba a su entrepierna, así Bardo comenzaría a masturbar a Kun, mientras ella gemía, por su parte Ninfu seguiría lamiendo el miembro de Bardo. Donde después intercambiarían lugares, donde Ninfu se colocaría a un lado de Bardo, y él la comenzaría a masturbar, mientras Kun lamía su miembro, pero después Kun y Bardo harían un 69, mientras Ninfu también se sentaba en el rostro de Bardo, mientras él introducía sus dedos, así ambas chicas gemirían del placer, pero después Kun se pondría en 4, mientras Bardo la penetraba, así ella gemiría. Pero después Bardo por la emoción envolvería su mano en haki, y luego comenzaría a apretar el trasero de Kun, la cual gemiría más, mientras Ninfu y Bardo se besaban, y así seguirían toda la noche, donde Bardo haría pasar un buen rato a ambas peli azules.